Pues sí, ayer por fin tuvimos la discusión sobre la PNL de la que tanto se ha hablado, sobre la regularización masiva. Había 13 propuestas que habían presentado todas estas fundaciones, grupos antirracistas y que fueron presentadas por algunos grupos parlamentarios. Por fin se dio la discusión y lastimosamente no nos ha ido bien. Como les decía, no nos fue bien ayer en la discusión sobre la regularización masiva. Yo, en el fondo, sí creía que iba a haber una discusión mucho más profunda sobre estos temas, pero resultó siendo lo mismo. Grupos políticos peleándose entre ellos, discutiendo por egos, rencillas políticas, izquierdas y derechas, y los migrantes, como siempre, quedamos en el último lugar. Se habló muchísimo de que la propuesta no se debía haber hecho así, que se debía haber contado con otros partidos políticos, que se modificó la primera que se había presentado con algunos arreglos propios que presentaron estas fundaciones, que no gustaron esas cosas. ¿Eso es hacerlo bien? Eso es llevar a cabo una acción positiva en favor de una idea, transformándola completamente, hurtándola del debate y no sometiéndola a la consideración de los demás para que pudiéramos participar de alguna manera. Pero lo que no se puede venir es a hacerlo en el procedimiento legislativo de la manera en la que se ha hecho. Y todo esto tiene que ver en un contexto obviamente político. Cada partido tira para su lado, cada grupo parlamentario defiende los intereses supuestamente de sus votantes, algunos con mentiras como Vox, que intentan tergiversar la realidad de una forma absolutamente sorprendente. ¿Lo consideramos ya una invasión o seguimos flexibilizando normas para que las mafias sigan poniendo anzuelos a vidas humanas? Ustedes solo buscan mano de obra esclava. Por eso quieren traer a más y más inmigrantes. Son ustedes unos explotadores que traen a esas personas, las condenan a un trabajo precario, a malvivir y a delinquir cuando no encuentran un empleo. Y yo creo que tenemos que estar muy alerta con este grupo de partidos políticos y de personas que piensan así, porque realmente es grave, preocupante que quieran tergiversar toda la información para engañar a unos cuantos incautos. Todo este discurso de los grupos de izquierda quieren traer inmigrantes acá para explotarlos. Es realmente sorprendente que sean capaces de decir esto, sabiendo que los grupos de derecha son aquellos que defienden a la empresa privada, que son los que en definitiva están explotando a los trabajadores y que no les interesa para nada que se regularicen a esas personas porque tendrían que pagarles muchísimo más y perderían las ganancias que esas empresas están teniendo ahora. El discurso es totalmente al revés. Menos mal, alguna persona sensata alcanzó a decirlo también dentro de la plenaria, pero en definitiva las cosas no fueron nada bien. Porque es exactamente al revés de lo que ha dicho la portavoz de Vox. Precisamente es el capitalismo el que necesita dividir la fuerza de trabajo, y igual que ha hecho históricamente y continúa haciendo entre hombres y mujeres, y una de las manifestaciones es la brecha salarial, lo hace también manteniendo una parte de la clase trabajadora en la ilegalidad. Precisamente mantenerla en la ilegalidad y negarle lo que hoy proponemos, la regularización, es la causa fundamental de su explotación y de esta presión a la baja de los salarios. La votación se realizó el día de hoy, un día después. Se nos había dicho que se iba a hacer más o menos a las 11 de la mañana. La votación se hizo alrededor de las 2:20 de la tarde del día de hoy. Por eso yo no había querido publicar todavía un video hablando exactamente o comentando lo que pasó durante la plenaria. Quiero pasarles unos pequeños comentarios de cada una de las personas que ayer criticaron o estuvieron a favor de la regularización. Pero como les digo,
se veía venir que esto ya iba por mal camino desde que la persona que tenía que presentar el proyecto no pudo estar allí. Este documento que leeré, tal cual, ha sido redactado íntegramente por el movimiento estatal Regularización Ya. Nosotros, repito, simplemente hoy seremos caja de resonancia. Entonces se habló de que el grupo parlamentario Bildu solo iba a ser una voz resonante de esta propuesta, pero que solo la iba a leer. Luego concluyó diciendo que por favor lo hicieran bien, y además de ese bien tuvo muchísimas críticas, por lo que me imagino es una crítica a algunos estamentos del Estado. Incluso en uno de sus puntos, concretamente en el punto 12, acusan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de detener por motivos raciales. La discusión se volvió lo mismo de siempre, fueron los mismos argumentos de siempre, no se planteó nada nuevo. Si las personas de los grupos que están apoyando esta regularización ya sabían que los grupos de derechas extremas iban a responder con los mismos argumentos, no entiendo por qué nunca preparan un debate específico para contradecir esos argumentos. Porque una cosa que no podemos entender todo el tiempo es que se diga van a empezar a hablar de la paguita, del efecto llamada de este tipo de regularizaciones, y sobre todo se va a hablar que la Unión Europea no permite la regularización. Los grupos de izquierda dicen que no es cierto y los grupos de derecha y el gobierno dicen que sí es cierto, que Europa no permite regularizaciones masivas, sino que solo lo permiten con casos específicos y personales, o sea que lo tienen que hacer uno a uno, decidiendo el contexto de cada uno, y por eso hay normas como el arraigo, los asilos y este tipo de cosas. Aquí a algunos diputados, a los del discurso del odio, dirán que la legislación europea no lo permite, o seguirán con la cantinela de que esto podrá crear el maldito efecto llamada. Pues yo les tengo que recordar una cosa: no solo la normativa europea lo permite, sino que lo demandan los tratados internacionales, y además ya lo hicieron otros gobiernos. No es cierto que no haya una normativa europea que impide la regularización generalizada. Por supuesto que la hay. Porque nuestro marco legislativo y el marco europeo lo que dice es que tienen que ser puntuales e individuales. ¿Por qué no empezamos por modificar la ley de extranjería y el reglamento? Los discursos de las paguitas, los que señalan una y otra vez a la población vulnerable, o discursos como la presidenta de la Comunidad de Madrid señalando a las víctimas como culpables, son una deriva peligrosa que atenta contra los más elementales derechos humanos. En definitiva, en lo único que se quedó es que hay personas, o todos dicen que sí estarían dispuestos a realizar una regularización que le sirva a España. Y cuando dicen que le sirva a España, volvieron a hablar de contratemos personas para el campo, cuando necesitemos personas para el campo, contratemos médicos, enfermeros, odontólogos en medio de la pandemia porque los estamos necesitando, pero vuelve a ser esa visión de necesidad. Yo te necesito ahora, te uso y te tiro cuando no funcione, porque esas regularizaciones son temporales. De alguna manera quisimos regularizar la situación de los trabajadores del campo para que pudieran estar en una situación regular. ¿Por qué? Porque nos interesaba, porque había mucha fruta y producto hortícola que recoger, y si no, aquello iba a ser un desastre. Igual, Vox, lastimosamente, volviéndola a embarrar, habló de la flexibilización que había usado el gobierno, cosas que para muchas personas no son suficientes, pero además Vox dice que no le parece que sea suficiente, sino que hay que abolirlas del todo porque es una forma por debajo de cuerda de estar regularizando a las personas aquí en España, y ellos no están de nada de acuerdo pues con esas regularizaciones ni de esa forma. Porque la realidad es que esas instrucciones son una manera encubierta de flexibilizar la estancia en España de inmigrantes, lo que produce un efecto llamada junto a las ayudas puestas en marcha para personas sin ingresos que solo necesitan contar con un año de residencia en España. La discusión es muy grave, realmente Vox vive en otro planeta, inventa argumentos totalmente fuera de toda lógica,
Pero algo que me volvió a sorprender es que hoy en el debate del Congreso de los Diputados al ministro Escrivá se le volvió a decir que ayer ellos habían dicho, o que algún funcionario del gobierno había dicho, no sé cuál, que sí iba a haber algún tipo de regularización masiva. Su socio de gobierno admitió ayer que habrá regularizaciones masivas en España en contra del Pacto Europeo. Papeles para todos, ¿sí o no? Lamento que no me pueda responder. Esto otra vez nos sorprende, yo no lo escuché ayer, estuve muy pendiente de las plenarias el tiempo que pude, nunca lo escuché, no sé a qué se referirá. Pero lo que sí les digo a las personas es que esto acaba de empezar, se sabía que este iba a ser un proceso muy largo, se acaba de rechazar como lo plantearon ellos. Como les digo, se planteó más la forma y no el fondo, se rechazó la forma y no el fondo. Muchos de ellos dicen que sí estarían dispuestos a hablar de una regularización seria que le sirva a España y ese es el planteamiento que tenemos nosotros. Entonces han criticado las formas, algunos contenidos. Instamos al Gobierno a regularizar temporalmente con efectos inmediatos. La regularización debe ser una cuestión de derechos humanos y no de utilitarismo económico. Esta, que parece una iniciativa loable y llena de buenas intenciones, debe regularse con seriedad, con humanidad y sobre todo sin oportunismo. Que estamos de acuerdo en algunos de sus contenidos, pero no estamos de acuerdo con la forma, señoría. Les decimos, les tendemos la mano y estamos predispuestos a mejorar el marco legislativo vigente en este momento. Pero lo que no se puede venir es a hacerlo en el procedimiento legislativo de la manera en la que se ha hecho. Pero como las personas que plantearon esta PNL no estaban ayer, no podían tomar partido y decir, hey, sí, vamos a modificar esto, vamos a cambiar algo, así que tocó dejarla como estaba, y como estaba, pues la votación fue muy por en contra de esa PNL. Señor Rufián, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas? Señor presidente, como hemos dicho hoy aquí, somos simplemente la voz de las plataformas y las plataformas nos piden que se respete el texto de las autoenmiendas en su absoluta integridad, así que no. Empezamos con las votaciones a las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano relativa a la regularización exprés de personas inmigrantes en los ámbitos sanitario, de los cuidados y agrario. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Republicano, el Grupo Parlamentario Plural y el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Comienza la votación. Presentes 119 más 226 votos emitidos telemáticamente, sí 9 más 50 votos emitidos telemáticamente, no 110 más 168 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 8 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley. Lo que tenemos claro es que no será la única, se propondrán más cosas, se volverá a discutir más adelante según lo que puedan volver a proponer estos grupos o los partidos políticos, si modifican las cosas y en algún momento aclaran sus puntos y sus debates y se hace esto de forma seria y no simplemente que se vuelva a discutir lo mismo de siempre. Habrá que esperar, no se preocupen, como les digo, el camino es largo. Y ánimos a seguir adelante porque hoy no termina nada. Hablando hace poco con alguna persona sobre este tema, yo le decía fuera de cámaras que esta discusión iba a durar mucho tiempo y que seguramente la regularización no se puede hacer ahora porque estamos en un momento de crisis y las discusiones más importantes son económicas acá, de cómo salvar al país de la crisis económica en la que está entrando, del problema de la falta de médicos, que los pocos médicos que están acá se quieren ir de España porque en otros países europeos les pagan mucho más y toda esa situación. Así que realmente, justamente, ellos no están dispuestos a hablar de este tema ahora, pero una vez se solucione, se sobrepase toda esta crisis, seguramente se puedan volver a plantear estas regularizaciones de otro modo, teniendo en cuenta que pues muchas personas migrantes son las que peor lo están pasando en este momento, pero realmente ellos no están interesados
en esas personas migrantes que están pasándola mal, sino en los beneficios para España, y están dejando un poco al lado esos derechos humanos que tanto dicen que España tiene. Continuará, no pierdan la esperanza, hay que entender, estudiar y saber de qué se está hablando para que cada vez este movimiento pueda ser más grande, más fuerte y tenga una conclusión feliz para todos los migrantes. Gracias por estar acá nuevamente, por favor no se les olvide dar like, compartirlo a las personas que están esperando todas las noticias sobre este tema y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Ya saben, dejen ahí cualquier comentario. Chao.